a pocas semanas de cumplir 2 años como iglesia y hemos pasado un poco menos de un año analizando esta carta asombrosa que nos lleva a meditar algo. Estuve pensando en esto, quería hoy analizarlo contigo y estuve pensando en esto. Esta carta nos lleva a descubrir paso a paso dónde está nuestro tesoro. ¿Dónde en verdad está nuestro tesoro? Pablo estaba en su primer encarcelamiento, como saben, en Roma. Era un momento complicado. Pablo escribe de su primer encarcelamiento de Roma. Nosotros sabemos que más adelante tiene otro encarcelamiento que es definitivo, pero este encarcelamiento, Pablo, era un momento complicado. Pablo no sabía su futuro próximo, si iba a morir o vivir, y en esa situación extrema, él nos muestra desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 4 que estamos ahora, dónde está su tesoro. Y escucha este dato, él menciona 16 veces está el tesoro de Pablo en Cristo. Ahí está, ahí está. Es algo obvio, la respuesta en Cristo, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir, Cristo, morir, ganancia. Ahí no hay verbos, porque para mí vivir, Cristo, morir, ganancia. Entonces, todo lo que hacía es para su gloria, para la gloria de Cristo. Todo lo que hacía Pablo es para la gloria de Cristo. ¿Qué pasa? Piénsalo conmigo. ¿Qué pasa si él le va mal, pero su circunstancia pésima glorifica a Cristo? ¿Qué pasa? Filipenses 1:12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le habían sucedido? Bueno, usted sabe, está en la cárcel. No sabía si iba a vivir o morir. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, ¿qué pasa si a él le va mal, pero esa circunstancia glorifica a Cristo? ¿Qué pasa? Nada, nada, no pasa nada. El centro no es Pablo, el centro es Cristo. Qué enseñanza tan simple de Filipenses que usted debe tener en la mente, pero qué enseñanza tan profunda para la iglesia evangélica hoy. Usted y yo no somos el centro, no somos el termómetro de Dios. Si yo paso mal momento y Cristo se glorifica, entonces está bien. Cristo es el centro. ¿Qué pasa si ve Pablo que líderes de iglesia predican a Cristo, pero hablando mal de Pablo? ¿Qué pasa si predican a Cristo, predican una doctrina correcta, pero hablan mal de Pablo? ¿Qué pasa? Filipenses 1:16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué cosa decían? A este, ¿qué cosa habrán dicho esos predicadores? Decían a este, o sea, Pablo, Dios seguro lo sacó del ministerio y lo metió a la cárcel porque no estaba bien. Pablo dice en el verso 18, no importa que piensen, sí, ¿cómo empieza el verso 18? ¿Qué pues? ¿Qué significa eso? O sea, Pablo dice, o sea, yo no soy el centro de la vida, yo no soy importante. ¿Qué pues? Cristo es el importante. Y mira cómo sigue el verso 18, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto, ¿qué cosa hace? Me gozo y me gozaré aún. ¿Qué pasaba si Pablo hablaban mal de él, pero Cristo es anunciado? Nada, suficiente. Él no era el centro, tú no eres el centro, yo no soy el centro es Cristo. ¿Qué pasa si en tu ministerio, en tu servicio, hay alguien que Dios usa con mayor eficiencia para llevar la palabra, que Dios usa con más claridad, con más eficacia para glorificar a Cristo? ¿Qué pasa si en tu ministerio pasa eso, en tu servicio? ¿Qué pasa si hay personas que por gracia de Dios son más claras en la enseñanza, en el servicio, en sus dones, o sus dones impactan más? ¿Qué hacemos? Nos gozamos, pues Cristo
es el protagonista. Cristo es el protagonista. Nosotros no. Nosotros no. Es Cristo el exaltado. Regreso a la pregunta, ¿dónde está nuestro tesoro? Ya tendríamos que contestarlo desde que hemos abierto desde Filipenses 1:1 hasta el capítulo 4. Si tú dices Cristo, entonces todo lo que hagamos será para su gloria. ¿Usted es el protagonista? Nadie de nosotros es el protagonista. Qué enseñanza tan simple, ¿verdad? Pero tan profunda para la mentalidad de hoy, que se busca a gente en iglesia que sean los protagonistas, los exitosos, y Dios, su termómetro va con usted. Si usted está bien con Dios. Si no, le falta fe. Qué tontera. No es para nuestra gloria, es para la gloria de Cristo. Él es el protagonista, Él es el centro de nuestro gozo. Y quiero recordarles, amados míos, que si no colocamos nuestro enfoque correcto, si no colocamos nuestra mirada correcta, nuestra meta correcta, si no es Cristo, escúcheme bien, no importa cuántos mensajes escuche, no importa cuánto sirvas en la iglesia, no importa cuántos años pases en una iglesia, si tú no colocas bien tu enfoque, como Filipenses nos coloca el enfoque correcto, entonces usted siempre estará en un vaivén emocional, pensando diferente, sirviendo cuando tiene ganas y cuando no tiene ganas, por ahí desaparece. El enfoque no es usted, el enfoque es Cristo. Déjame darte un ejemplo simplemente para comenzar. ¿Están bien hasta ahí? Josué capítulo 7, Josué del Antiguo Testamento, un ejemplo. Esto lo aprendí hace algún tiempo y nunca me he olvidado. Josué capítulo 7, te acordarás que el pueblo de Israel sale de manera portentosa de la tierra de Egipto y Dios quiere trabajar con su pueblo, es decir, quiere implantar que el obedecerle trae bendición y desobedecerle trae maldición. O sea, quiere implantar en la mente de su pueblo el pacto mosaico, obviamente. Entonces Dios les dice que no tomen nada. ¿Se acuerdan cuando entran a Jericó? No tomen nada. Pero hay un personaje ahí, ¿se acuerdan el nombre? Acán. Y lo hizo, y también lo hizo no solamente Acán. Lo hizo Acán, él es el que sale, pero también su familia. Obviamente, estaba implicada, pues imagínense que escondió oro, escondió un manto en medio de su tienda. Es como que usted esté en su familia y cabe un hoyo y nadie se dé cuenta. Obviamente estaban todos implicados. Y mira el verso 19, me gusta esto. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, ¿qué dice? Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. ¿Cómo le damos gloria y alabanza? Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Es decir, el confesar el pecado dejaba sin ningún argumento para decir que Dios es injusto o cruel, sino que el castigo de Acán y su familia es justo. Daba gloria a Dios confesando sus pecados. Entonces, si nuestro centro es Cristo, cada vez que confieses tus pecados, ¿sabes lo que estás haciendo? Das gloria a Dios. Pues si Dios te castiga, tú glorificas a Dios porque es justo el castigo que mereces. Pero si por lo que hemos hecho confesamos nuestros pecados arrepentidos y no nos castiga, entonces reconocemos que la gracia de Dios ha obrado a nuestro favor. Por uno, por otro, ¿la gloria de quién es? De Dios. Como ves, lo que importa es su gloria, su nombre, su santidad, su justicia. Creo que hasta ahí es bueno tener nuestra mente. Él es el centro, la gloria es absolutamente de Él. Una iglesia que ama a Cristo, dice amar a Cristo, no se centra en las personas, en su liderazgo como si fueran objetos sumamente divinos. Se centra en Cristo. ¿Y cómo se centra en Cristo? Porque decimos centrarnos en Cristo. No, se centra en Cristo por el estudio sistemático, correcto, exhaustivo, analítico de su palabra. Yo no sé
Se vuelve muy fácil para ver qué congregación camina correcto y qué congregación, por muchas luces y colores, están desviadas. Se vuelve correcto. La gloria es solamente para Cristo. Para Cristo. Muy interesante. Si eso es claro, que la gloria es solo para Él, eso es lo que creo que ha sido el tenor de Filipenses hasta aquí, que en la situación de Pablo daba la gloria a Cristo. Si eso es claro, entonces podemos regresar a Filipenses, pues el apóstol, después de todo lo que ha plasmado en la carta, quiere dar indicaciones prácticas de lo que es vivir con gozo en Cristo. Esto es fascinante. Son indicaciones prácticas de lo que es vivir con gozo en Cristo. Si Él es mi tesoro, si soy de Él, si me ha dado una ciudadanía celestial, ¿cómo vivo de manera práctica con gozo en Cristo? Y déjame leerte del capítulo 4, del verso 1, que comenzamos la semana pasada. Dice así, Filipenses capítulo 4, 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, repito eso porque qué tal entrada, ¿verdad? ¿Qué tal entrada? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, vuelve a repetir. Verso 2, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿Quiénes son estas? Estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Siempre Pablo hace esto. Eso tienes que tener en mente. Siempre Pablo hace esto, coloca la fuerte enseñanza doctrinal, los parámetros claros en su carta y aplica en capítulos posteriores en la vida práctica de la iglesia. Por ejemplo, Efesios capítulo 4. Después de haber bañado de doctrina a los efesios, les dice ahora en el versículo 1, Efesios 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y sigue, después de haber visto 3 capítulos de doctrina pura en Efesios, el cuarto empieza la práctica. Colosenses capítulo 3, desde el verso 5, la primera parte, haced morir lo terrenal en vosotros. Es decir, después de más de 3 capítulos de enseñanza doctrinal, Pablo lo aplica a la iglesia. Romanos capítulo 12, nuestro querido libro de Romanos, después de 11 capítulos de doctrina, empieza el capítulo 12 diciendo esto en el verso 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, es lo normal para Pablo hacer esto, es decir, tomar toda la doctrina y de pronto al final aplicarla para aterrizarla y vivir. Y entonces, después que Pablo ha hecho eso, nos da 8 aplicaciones o indicaciones prácticas de lo que es vivir con gozo en Cristo. ¿Se acuerdan de la semana pasada, verdad? ¿Se acuerdan o no?
8 indicaciones. ¿Saben qué? Acá hago un paréntesis porque me encantó esto, Porque usted sabe que nosotros vimos en el capítulo anterior 8 productos de la carne, ¿se acuerdan? Y de pronto vimos 8 elementos de lo que es la excelencia de Cristo. Y ahora vamos a ver 8 indicaciones prácticas de lo que es vivir con gozo en Cristo. Esto le hice saber a mi consiervo y nos sorprendimos. Claro, no vaya usted a jugar la tinca 888, ¿no? No tiene nada que ver eso, ¿verdad? No es nada cabalístico. Pero me encanta, creo que el libro de Filipenses no lo vamos a olvidar por cómo lo va el Espíritu Santo acomodando para nosotros tener una mente más colocada en su palabra. Y bueno, 8 aplicaciones o indicaciones prácticas de lo que es vivir con gozo en Cristo. Y empezamos la semana pasada y dice el verso 1, la primera aplicación o indicación práctica de lo que es vivir con gozo en Cristo. La primera es, estad firmes. Mira el verso 1, me encanta el verso 1, yo lo tengo todo subrayado. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados. Bueno, amados, deseados, gozo mío, corona mía, nuevamente amados, son una serie de epítetos que Pablo dirige a los filipenses y cada uno de esos lo vimos la semana pasada a detalle, por lo cual es obvio que si usted escucha que alguien se dirige a la iglesia, hermanos míos, amados, deseados, corona, es obvio ¿qué cosa? ¿Qué cosa es obvio concluir? Que Pablo ¿qué? Tiene el corazón en esa iglesia, ¿verdad? Y no estamos hablando de iglesia a la estructura, sino a la gente, ¿verdad? Está hablando a la gente. Un autor llamado Lenski, un erudito teólogo alemán, o sea, podría ser un pastor alemán, dice lo siguiente, escucha esto literalmente: a ninguna otra congregación se dirige Pablo como lo hace a los filipenses en este versículo. Fin de la cita. Esta congregación estaba en el corazón del apóstol, obviamente. Es en ese amor que en primer lugar les manda la primera aplicación, la indicación práctica para vivir con gozo en Cristo. ¿Cuál es esa aplicación o indicación? Estar firmes. Ya lo analizamos un poco la semana pasada, solo déjame ampliarlo. Estar firmes es un imperativo presente activo. Muy importante entender esto. Es un imperativo, significa que es una orden, es presente, o sea, es constante y es activo. Ahora van a ver lo importante que es esto. Es un mandato constante a los filipenses. Es una metáfora militar. Ellos lo iban a entender muy bien. ¿Por qué lo iban a entender muy bien? ¿Se acuerdan el contexto de Filipenses? ¿Quiénes vivían en Filipos? Muy bien, muy bien. Militares retirados, ¿verdad? En Filipos. Si se acuerda el contexto, era la mini Roma. Este mandato, estar firme, es una metáfora militar. Estar firme abarca lo que ya vimos, el permanecer fieles en medio de problemas como falsas doctrinas, ¿se acuerdan? Sufrimiento por el evangelio, que no mengue la predicación, nunca dejar la unidad, pero también se refiere a la paradoja de la perseverancia. ¿Se acuerdan que le dije que era, en la estructura griega, estar firmes es un imperativo, es un mandato presente, es constante y activo, voz activa, ¿se acuerdan? Bueno, aquí hay una paradoja interesante, porque es voz activa. Lo que está diciendo el apóstol es que es una decisión personal estar firmes. ¿Está claro? Está claro, pero no termino. ¿Está bien hasta ahí? Por favor, quiero el máximo de su atención. Es una decisión personal estar firme, es voz activa, estar firme, pero al mismo tiempo, estar firmes solo es posible en el Señor Jesucristo. Miren esa paradoja. Está firme es voz activa, es una decisión personal, pero al mismo tiempo solo es posible estar firme si estoy en ¿quién? En Cristo. Hay una paradoja, hay una tensión ahí. Déjame darte un ejemplo. Apocalipsis, no tienes que ir ahí solamente a apuntarlo. Apocalipsis 2:7.
Estos pasajes te van a gustar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha esto. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, otra vez, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conociere sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Todo el capítulo 2 dando un mandato a las iglesias y al final siempre termina con esta exhortación. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Quiénes son los que vencen? ¿Es una condicional? Si usted vence, haré esto. ¿Es una condicional? No. Los que vencen son los creyentes verdaderos que Dios los conserva. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Entiendes la paradoja? Son los que Dios conserva hasta el final. John MacArthur, en su comentario, dice esto: no se refiere a los que han alcanzado algún nivel superior de la vida cristiana, sino que identifica a todos los cristianos. Fin de la cita. Al que venciere son todos los creyentes verdaderos. No es una condicional, es una paradoja. Es decir, el que es creyente va a querer estar firme en el Señor, va a ser su propia decisión estar firme, pero al mismo tiempo lo hace porque Dios está en él. Bob Utley, ese magnífico teólogo, dice: en este versículo los creyentes se les ordena estar firmes, mientras que en Judas 24 es Dios quien los mantiene en pie. Fin de la cita. ¿Qué dice Judas 1, el único capítulo que tiene, verso 24? Dice esto, puedes apuntar Judas, verso 24. Y aquel, este es maravilloso, que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída? ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída? Dios. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Qué tremendo es esto. Esa es la paradoja. Decidimos estar firmes, pero Dios lo hace en nosotros. Ahora lo vamos a disfrutar más cuando leamos estar firmes. Pablo, después de enseñar sobre la resurrección de nuestro cuerpo mortal, que pasa a ser cuerpo glorificado, en 1 Corintios 15:58, apúntalo, dice lo siguiente: como ya usted sabe un poco más de estar firmes, va a disfrutar esto. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, ¿usted qué responsabilidad tiene? De estar firme en el Señor. Pero usted sabe que soberanamente usted va a estar firme en el Señor porque Él está en usted. ¡Qué paradoja! ¿No te da gozo eso? ¿No te da gozo? Usted no tiene que decir: quiero ser creyente, quiero ser creyente. No, si lo eres, vas a andar firme, vas a decidir estar firme. Me encanta, qué seguridad, me da gozo. Dios te va a sostener mientras tú decides estar firme. Tú decides estar firme porque Dios está contigo y Él te va a sostener. Increíble. 8 indicaciones prácticas de la que es vivir con gozo en Cristo. Primero, estar firme. Segunda indicación, acaba la segunda. ¿Están bien hasta ahí? ¿Estoy bien o muy rápido? ¿Sí? ¿Seguro? Porque después a la salida me dicen que estoy muy rápido. Perfecto. Segunda indicación, no solamente estar firme, sino que la segunda indicación práctica de lo que es vivir con gozo en Cristo es ser de un mismo sentir. Verso 2. Aquí se pone bueno, hermanas. Aquí se pone bueno. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Para presentar esta segunda indicación,
Pablo nombra a dos personajes y por eso tenemos que meternos al contexto para poder extraer la indicación práctica para vivir con gozo en Cristo. Primero vamos a hablar de los personajes en conflicto. Acá hay dos personajes en conflicto. Mira por favor el verso 2, la parte A. ¿Quiénes son los personajes? Ruego a Evodía y a... En el original dice esto, mira qué delicado es Pablo. No te olvides que se está dirigiendo, ¿a quién se está dirigiendo? A dos damas, muy bien. Mira qué exacto, mira cómo hace la balanza. Me sorprendió verlo en el original, realmente este hombre es sabiduría total. Dice en el original, a Evodía exhorto y a Síntique exhorto. O sea, él no dice, exhorto solo a Evodía y a Síntique, no. A Evodía exhorto y se toma la molestia de decir, y a Síntique exhorto. Pablo, con el cuidado pastoral de una balanza equilibrada, porque está hablando con dos damas, tiene que ser bien específico para que no haya malos entendidos, ¿verdad? ¿Verdad, hermanas? Claro. A las dos las exhorta por igual. Es notorio que eran servidoras. Quiero que vayas aquí con cuidado mirando el texto, servidoras de la iglesia, y que la exhortación es que se pongan de acuerdo en los métodos de obrar, pero no tiene que ver esa exhortación con problemas de doctrina. Esto es muy importante. No es problema doctrinal, es un problema de métodos de obrar en el ministerio. Las dos son servidoras. Como vamos a ver, Matthew Henry tiene un comentario muy acertado. Aquí Matthew Henry indica, cito literalmente, no cabe duda que la discrepancia entre las dos chicas se trataba de métodos de obrar, no sobre puntos de doctrina. Fin de la cita. ¿Está claro hasta ahí? No había una discrepancia de doctrina. Pablo ya había presentado esta tensión de manera general a los filipenses. ¿Se acuerdan? En Filipenses 2:2 dice, y lo tienes ahí al costadito, completad mi gozo. ¿Cómo completamos el gozo de Pablo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es obvio que si dos mujeres sirven y están, escúchame bien, están en conflicto, sin armonía espiritual, repito, es obvio que si dos hermanas sirven en la iglesia y están en conflicto por métodos, no por doctrina, que eso ya quedó claro, sin armonía espiritual, es un testimonio pésimo para la congregación. Eso es importante. Porque la exhortación es clara, ¿verdad que sí? Quiero que noten algo en el contexto histórico que nos va a ayudar a ver más fuerte la tensión. Esto es muy importante, que creo que nos acerca más a la comprensión del texto y la tensión de la exhortación. En Macedonia, quiero que atiendan esto, era el lugar en ese tiempo, en esa Roma, en el Imperio Romano, la parte de Macedonia, era el lugar de mayor, escuchen esto, libertad para las mujeres en el antiguo mundo romano. Macedonia era el lugar de mayor libertad para las mujeres en el antiguo mundo romano. Hechos 16:12, ¿se acuerdan que lo vimos hace no sé cuántos meses? El primer capítulo, versículo 1 de Filipenses, antes de entrar ahí, vimos este pasaje, Hechos 16:12, y de allí a Filipos, está hablando del viaje de Pablo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, ya saben que ustedes es la mini Roma, Filipos, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, cuenta Lucas en Hechos, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y escuchen, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Un punto muy importante, muy fuerte, la libertad de las mujeres ahí en Macedonia. Era el lugar de mayor libertad de las mujeres en aquel tiempo. Por ello es probable
que la tensión sea mayor. Ahora, agrega esto, por favor, mayor libertad de las mujeres en Macedonia. Ahora agrega esto en tu mente. Ellas no eran simples hermanas que asistían a la iglesia. Eran, según el texto, combatientes con Pablo en la obra. Mira el verso 3, por favor, la parte B. Que ayudes, esa es la parte B del verso 3. ¿Están bien ahí? ¿Se ubicaron? De Filipenses 4. Que ayudes a estas, ¿quiénes son estas? Que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. O sea, no solamente estás hablando de Macedonia, el lugar de mayor libertad para la mujer, en la antigua Roma, sino que estás hablando de dos mujeres que son, ¿qué en la iglesia? Servidoras reconocidas que combatieron con Pablo. Es decir, estas damas eran reconocidas por luchar por el evangelio. No hablamos, por supuesto, del liderazgo pastoral femenino. ¿Verdad? ¿Verdad, hermanas? Me gusta eso. Aunque no me convenció. ¿Verdad, hermanas? Ah, perfecto. Pero sí un reconocimiento claro como mujeres entregadas a la obra. Piensa otra vez, un resumen. Un lugar donde las mujeres tengan más libertad y sean reconocidas por la iglesia. Y ahora, que entren en conflicto. Eso sí es complicado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Complicado para cualquier pastor. Eso sí es complicado. Dos mujeres en conflicto, servidoras, reconocidas. Ahora, otro dato más. Evodía significa éxito. ¿Sabía usted eso? Y Sintique significa, escucha esto, relación agradable. Parece una broma. No estaban haciendo honor a sus nombres en este momento, antes quizás sí. No había éxito en su relación y no era agradable su relación. Interesante el dato, ¿no? Después de ver algo de los personajes en conflicto, ¿hasta ahí van bien? Ahora déjenme ver la solución del conflicto. Miren el verso 2b. ¿Me están siguiendo? Sí, perfecto. ¿Cuál es la solución del conflicto según Pablo cuando ve a dos hermanas servidoras reconocidas claramente por la iglesia? ¿Cuál es la solución que da? Que sean de un mismo sentir en el Señor. La solución de Pablo fue clara. Pablo mandó literalmente, dijo esto, que sean de un mismo pensar. Hay conflictos, mis queridos, aceptables. ¿Cuáles son los conflictos aceptables? Si la verdad está en juego. Si la verdad está en juego, es un conflicto aceptable porque la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? Si la verdad está en juego, el conflicto es aceptable. ¿Pero aquí era el caso? ¿Sí o no? No, no era el caso. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si el conflicto es que quieren variar la verdad, sí es aceptable. Pero aquí no es el caso. El mismo Pablo dijo de Pedro, parece los picapiedra, ¿verdad? Pero es la verdad. Pablo dijo de Pedro en Gálatas 2:11. Ya saben ustedes quién es Pedro, ¿verdad? El predicador de los apóstoles, el gran apóstol Pedro. Pablo le dijo de Pedro, Gálatas 2:11 esto, mire este conflicto. Pero cuando Pedro vino en Antioquía, le resistí, dice Pablo, cara a cara, porque era de condenar. O sea, Pablo confrontó a Pedro. Tuvo un conflicto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Lo ven? Gálatas 2:11. Pedro había pecado y Pablo tuvo que confrontarlo. ¿Por qué? Pues había desviado de la verdad, se había apartado de los gentiles como un acto que ponía en juego, inclusive, escuchen, la predicación de la salvación de la sola fe para toda la humanidad. Para Pablo no era meramente que Pablo se enojó con Pedro porque hizo algo malito. No, estaba con esa actitud distorsionando la verdad. Era un conflicto aceptable. Se estaba desviando.
La salvación por la sola fe para todas las personas. Estaba haciendo una separación Pedro. Entonces era un conflicto aceptable. Ahí es correcto tener un conflicto, pero un conflicto personal se resuelve colocando al Señor en la prioridad de su vida. Es decir, si colocan a Cristo, Evodía y Sintique en el centro de sus vidas, nos vemos totalmente insignificantes para pedirnos derechos unos a otros. Hermanos, quiero que piensen bien porque esto tiene que ser, esto es la iglesia de Filipos, ¿verdad? Pero por extensión, esta es la aplicación a toda iglesia. Conflictos por la distorsión de la verdad son totalmente correctos. Conflictos personales, no. La solución es tengan una misma mente. Pedro diría esto para reivindicar a Pedro, ¿verdad? Ya que Pablo lo gritó, vamos a reivindicar a Pedro. Primera de Pedro 3:8. Pedro lo diría así: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Escucha esto, me encanta cómo habla Pedro. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Quiero repetir eso, quiero que lo veas ahí. Mira lo que dice Pedro. ¿Se acuerdan cómo fue Pedro en los evangelios? Escucha lo que dice. Finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Bendición. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Ya vimos los personajes, ya vimos la solución, pero déjame darte un punto más en este verso 2. La aplicación, que es obvia, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? No me asusten, obvia. Si la verdad no está en juego, entonces el conflicto daña a la iglesia. Hermanos, ¿escucharon bien? Bueno, mejor para ser más... Hermanas, ¿escucharon bien? Estamos hablando de Evodía y Sintique, ¿no? Si la verdad no está en juego, entonces el conflicto daña a la iglesia. ¿Quieres vivir en la práctica con gozo, en la práctica de vida con gozo en Cristo? Si la verdad no está en juego, la armonía unos a otros, la armonía espiritual es un mandato. ¿Por qué están tan serios? Si esto es para estar gozoso. Conflictos personales, ¿se acuerdan que Cristo es nuestro Señor y que Él es el centro? Nosotros no. ¿Está bien? Armonía espiritual. Si el conflicto es por la verdad, ¿qué hacemos? Como león encima. Como león encima. Si alguien viene acá, se para este púlpito y dice, bueno, hermano, la salvación se pierde. ¿Usted qué hace? Se lo come, por supuesto. Muy bien. 8 indicaciones prácticas de lo que es vivir con gozo en Cristo. Estad firmes, ser de un mismo sentir. Y tercero, todavía sigues Evodía y Sintique, por si acaso, hermanas, no se vayan. Tercero, ayudar. Ese es el mandato. Ese es el mandato práctico para vivir con gozo en Cristo. Ayudar. Déjame ser más específico. Verso 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que, ¿qué cosa? Ahí está el mandato. A estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, me encanta esto, están en el libro de la vida. ¿Está claro? Perfecto, perfecto. Para desmembrar este pasaje y llegar al mandato o a la aplicación práctica para vivir con gozo en Cristo, como tercera indicación, quiero desmembrarlo así. Primero vamos a preguntarnos, ¿está bien? Es bueno preguntar al texto. ¿Quién es el compañero fiel? ¿Se han dado cuenta el verso 3, la parte A, cómo empieza? Mírenlo ahí. Hermanos, ¿están ahí en el texto? Asimismo, te ruego también a ti,
compañero fiel. ¿Lo ven ahí? Trabajamos este texto. Quiero que estén atentos aquí. Esto es fascinante. Compañero fiel. La pregunta es, esta referencia, quiero que lo vean, ¿podrá ser, como se ha sugerido en algunos autores, un nombre para la iglesia de Filipos? ¿Podrá ser que Pablo le dice a toda la iglesia, les ruego compañero fiel a toda la iglesia? ¿Podrá ser eso? No, creo que no, y es contundente por la singularidad. En el griego no pone plural, pone... ¿Qué pone? Si no pone plural, ¿qué cosa pone? Singular. Entonces, por la singularidad, la palabra se traduce compañero fiel. Es la palabra singular en griego, sosugo. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra? Sosugo, que literalmente significa amigo íntimo. Es singular. Entonces, algunos autores sugieren que Pablo se está refiriendo a la iglesia. No, esa no es la alternativa. Compañero fiel. Ahora, segunda pregunta. ¿Podrá ser alguien que Pablo no quiso nombrar? Puede ser que alguien, empezando el versículo, mira el versículo porque es bueno ver el contexto. ¿Podrá ser alguien que Pablo no quiso nombrar por algún motivo? Mira el contexto, desde el verso 2, quiero que veas el contexto. Ruego a Evodía, nombre, Sintique, nombre, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, ahí debería ser nombre, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente, también nombre. Y los demás, o sea, si me olvido de alguien, voy a colocarlo, los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, por el contexto, mira el contexto, quiero que lo veas tú y lo analices. No tendría por qué no nombrarlo, no tendría por qué no ponerle nombre. Primero da nombres y al final del texto dice, por si se me escapa alguien, a todos sus colaboradores. Entonces, si no es la iglesia de Filipos, este compañero fiel, y si tendría Pablo, no tendría por qué no poner nombre, entonces, ¿quién es compañero fiel? ¿Quién es el compañero fiel? ¿Respuesta? Me encanta esto, ¿eh? El compañero fiel es... El compañero fiel es compañero fiel. Piensa lo que te digo. Compañero fiel es compañero fiel. O sea, no se tiene por qué traducir el nombre en el griego. Te presento al hermano Sosugo. Ese es su nombre. Sosugo. Así como Evodí es éxito, y Sintique es relación agradable, te presento al hermano Sosugo. Al igual que Clemente, no se sabe nada de quién es, pero obviamente por el contexto no tenemos por qué traducir el nombre. Simplemente lo dejamos en Sosugo. Ese es su nombre, mire, lindo para que le ponga usted a su hijo, a su próximo hijo, a su nieto. Sosugo. Ese es el nombre. Por el contexto, eso es realmente lo más lógico en el texto. No podría hablarle ni a la iglesia y no podría dejar de nombrar. Tiene que ser Sosugo. ¿Cuál es la tarea de este hermano Sosugo? ¿Cuál es la tarea? Específica, verso 3b. ¿Cuál es la tarea? Míralo ahí. Sosugo, que ayudes a estas, mira la tarea específica, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, o sea, que ayude juntamente con Clemente, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Nuestro hermano Sosugo, no te gustó ese nombre, ¿no? Lo siento, pero... Nuestro hermano, le ponemos de cariño otro nombre si quieres. Nuestro hermano Sosuguito tiene como tarea, muy interesante, la tarea de ser del mismo pensamiento con ¿quién? Mire el texto. El mismo pensamiento con Clemente y sus colaboradores. ¿Para qué? Para que esa unidad entre ellos sea ejemplo supremo ¿a quién?
a las chicas superpoderosas, ¿verdad? Para que su ejemplo supremo, tanto de Sosúo, Clemente y todos sus colaboradores, sea ese ejemplo supremo de unidad a las chicas que han tenido una discusión, que se estaban peleando. Y esa es la indicación para vivir con gozo en Cristo. Ser de ejemplo de unidad para ayudar a los demás a entender, escuchen, que la estabilidad en la iglesia requiere paz y armonía entre los miembros. Repito, la estabilidad de la iglesia requiere paz y armonía entre los miembros de la iglesia. Si hay un conflicto por cosas personales, usted tiene el mandato de colocarse delante de Cristo, de ponerse debajo de Él y poder llegar con armonía a su hermano. Y nosotros tenemos el mandato de ser ejemplo de esa unidad. ¿Para qué? Para poder enseñarle a nuestros hermanos que la armonía espiritual es vital en la iglesia. ¿Usted quiere ver una iglesia desgraciada? ¿Quiere ver una iglesia terrible? Peléense unos con otros. Terrible, terrible, terrible. La estabilidad en la iglesia requiere paz y armonía entre los miembros. Ayuda, por favor. Hermano, hermana, ayuda, por favor. No seas el problema, sé la solución. No seas el problema, sé la solución. Solo un dato más. Mira el verso 3b. Todavía tenemos un poco de tiempo. Mira el verso 3b. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Sabes quiénes son? Esto es fascinante. ¿Sabes quiénes son los autorizados para hacer la tarea de ayuda? ¿Sabes quiénes son los autorizados en la iglesia para hacer la tarea de ayuda, el mandato de ayuda? Los que están inscritos en el libro de la vida. Esa tarea de ayuda es solamente para los que Dios eligió. Esto es importantísimo. Esta tarea de ayuda es solamente a los que Dios eligió antes de la fundación del mundo. Esta tarea es exclusiva para todos los creyentes verdaderos de la iglesia. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque hacia los demás? Ayudarlos. ¿Ayudar a qué? ¿A guardar qué? La unidad. Estar de un mismo sentir. Entonces, si nosotros, los que estamos inscritos en el libro de la vida, tenemos un conflicto personal, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Me voy de la iglesia? ¿No le hablo a mi hermano? ¿Me resiento? No. Nos colocamos a los pies de Cristo, no somos nadie y guardamos la unidad espiritual porque miramos a los demás como superiores a nosotros. Pero si el conflicto es que quieren quitar la verdad, ¿qué hace usted? Toma sus cuerdas, hace un látigo y saca a todos del templo. Estoy utilizando lo que hizo Jesús, ¿verdad? 2 veces en su ministerio, por la verdad. Entonces, ¿quiénes son los capacitados para esta tarea de ayuda? ¿Los pastores nomás? Todos ustedes, hermanos amados, miembros de la congregación Gracia Soberana, son llamados a estar en unidad para ser ejemplo a las personas que por ahí tienen algún conflicto y que ellos al verle y ustedes al poder acercarse a ellos vean el ejemplo de unidad tan importante para la iglesia. Son los que están inscritos en el libro de la vida, el cual Dios llamó antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así, quiero que lo veas.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, escucha este verso 4, nos escogió en Él. ¿Cuándo te escogió? O sea, ¿está usted inscrito en el libro de la vida? ¿Está seguro que está inscrito en el libro de la vida? Entonces ayude. Porque esa tarea de ayuda es para los que están inscritos en el libro de la vida. O sea, es para usted, es para mí, porque somos de Cristo. Para ellos y solo para ellos es la tarea. Tú estás en el libro de la vida, el mandato es ayuda. Regresamos para recordar. Primera aplicación. Primero, estad firmes. Segunda aplicación de 8 para vivir con gozo en Cristo. Y tercera aplicación para vivir con gozo en Cristo. Ayudar. La 4, la próxima semana.